Hola mis amadas hermanas, un gusto de saludarlas nuevamente y aquí estoy para que sigamos con la carta o el libro Primera de Juan, ¿ya? Vamos en el capítulo 2. Vamos en el capítulo 2. Y lo último que leímos acerca de Primera de Juan, ¿cierto? El que nos hablaba del abogado que tenemos delante de Dios el Padre, Señor, a Jesucristo, ¿verdad? El justo. Y nos quedamos con que el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Amén. Así que vamos a seguir con el verso 7. Vamos a leer unos versículos y vamos a echarle una miradita. Dice: Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Verso 8. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Verso 9. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Verso 10. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Voy a seguir. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Y os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Amén. Hasta ahí vamos a verlo. Hasta ahí, mis amadas. Vamos viendo. Miren, dice el verso 7. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Empieza a hablar de un mandamiento en particular, Juan, y es el mandamiento del amor. Aquí todavía no lo describe así, pero de ese mandamiento va a empezar a hablar ya, del mandamiento del amor. Y dice que no escribe un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo que habéis oído desde el principio, porque en la ley estaba estipulado que debía amarse al prójimo, ¿ya? Decía primero que se debía amar a Dios y después amar al prójimo. Y miren lo que hace aquí en el verso 8 Juan. Dice: Sin embargo os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Entonces, empieza a decir que va a hablar de este mandamiento que es antiguo, que yo les digo que es el mandamiento del amor, ¿verdad? Y que ya lo conocían. Pero sin embargo, él va a hablar de un nuevo mandamiento. Cuando hace esta referencia, Juan, está explicando lo que el Señor Jesucristo dijo en Juan. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 13, veamos, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 13, en el verso 34, el Señor Jesucristo estaba hablando y dijo esto el Señor: Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Este fue un mandamiento nuevo que dio el Señor, ¿ya? Y de este mandamiento nuevo está hablando Juan aquí. Dice: sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, ¿ya? El que mencionó el Señor ahí, que os améis unos a otros, dijo el Señor, como yo os he amado. Entonces Juan empieza a hablar del amor de Cristo, un mandamiento nuevo, amada, porque nunca se había visto en la tierra un amor como el de Cristo, nunca. Un amor sacrificial, un amor verdadero, un amor excepcional que dio su vida por el hombre.
no solamente de su vida, sino que se hizo carne, se hizo hombre para venir a morir en la cruz. Ese es un amor extraordinario que nunca se había visto en la historia del hombre. Era nuevo para el hombre. Miren, un amor, yo le puse aquí el amor de Cristo, un amor sacrificial, un camino más excelente, dice en 1 Corintios 12, cuando habla del amor. Habla ese del amor de Cristo, el que está descrito ahí, ¿ya? Un amor tan ancho, tan largo, tan profundo. Ese amor de Cristo aparece en Efesios. Vamos a ver Efesios. Efesios habla del amor de Cristo, miren, y está lindo la expresión aquí. Efesios capítulo 3, verso 19 dice: y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Aquí está hablando Pablo, ¿ya? Está diciendo, seáis plenamente capaces de comprender, en el verso anterior, 18, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, y que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. O sea, ese amor, de ese amor está hablando Juan, porque dice, mire, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en Él, en Cristo y en vosotros. ¿Por qué en vosotros? La Escritura dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Ese mismo amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Y hablábamos, ¿cierto?, que el amor es una característica del creyente. Debe ser una característica del creyente. Amén. Sigue, entonces dice que es verdadero y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Estoy en el verso 8 todavía. Porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. O sea, este mundo estaba en tiniebla, pero estas tinieblas iban pasando porque la obra de Cristo había sido realizada. ¿Ya? Aquí estamos hablando de que Juan ya era anciano, que estuvo con el Señor cuando el Señor estuvo en la tierra, el Señor estuvo en su ministerio, ¿cierto? Hizo su ministerio y Juan estaba con él y el Señor murió, resucitó y partió a la presencia del Padre de nuevo a sentarse a la diestra de Dios Padre, dice la Escritura. Entonces aquí está diciendo Juan, porque las tinieblas van pasando, ¿ya? La obra de Cristo había sido consumada. Y la luz verdadera ya alumbra, o sea, Cristo ya alumbra. Él ya reina en el corazón de sus hijos, de los creyentes, ¿ya? En el verso 9 dice, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. ¿Ya? O sea, está hablando, miren, el amor tiene que ver con una condición moral del creyente, ¿ya? Nosotros estamos llamados a amar a Dios. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Dice que nosotros le amamos porque Él nos amó primero, ¿ya? Y también, aparte de moral, también es doctrinal. O sea, es un requisito del creyente el amor. Y la Escritura le da gran importancia al amor de los creyentes, porque aquí está hablando de los hermanos. Dice, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Estamos hablando de la iglesia, estamos hablando de los creyentes. El que dice que está en la luz, o sea, que está en Cristo, ¿verdad? Que Cristo habita en su corazón, eso lo vimos anteriormente. Y dice, y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. O sea, no está en la luz, no está en el Señor. Yo les he tratado de enseñar que Juan es como práctico para decirlo. A veces uso la palabra enfático, pero no es que sea tajante, sino que es como práctico, es como lo bueno bueno y lo malo malo. Y aquí dice, si alguien dice que está en luz y que aborrece a su hermano, no está en luz, está en tinieblas. O sea, la luz de Cristo todavía no resplandece en su corazón, por decirlo de alguna manera, ¿no? En el verso 10 dice, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. O sea, es como
es como una medida, es como una señal de alguien que realmente tiene comunión con Dios. Quien tiene comunión con Dios y ama a Dios, ama también a los hermanos. ¿Ya? Es importante eso. Hay un dicho por ahí, me parece que no es escritural, pero dicen, ay, si alguien no ama a su hermano que ve, ¿cómo puede amar a Dios que no ve? Es como así, como un dicho. Pero la verdad es que tiene mucho que ver con eso, ¿ya? Nosotros amamos a Dios y como consecuencia amamos la iglesia, amamos a los hermanos, ¿ya? Este es el verso 10, ¿ya? Bueno, aquí yo puse, nuestra relación con Dios y nuestro amor por Él puede medirse por el amor que nos tenemos los unos a los otros o las unas a las otras, ¿ya? Debemos amarnos, somos hijas del mismo Padre, ¿ya? Voy a seguir para no extenderme en eso. El verso 11 dice, pero el que aborrece a su hermano no está en tinieblas. Perdón, el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. O sea, el que aborrece a su hermano está en tinieblas todavía. No le ha resplandecido la luz de Cristo. No anda en la luz. Puede que diga que está en la luz, puede que diga que tiene a Dios, puede que diga que tiene una relación con Dios, pero si aborrece a su hermano, dice la Escritura, no es así. Anda en tinieblas. Y mire, dice, y las tinieblas, dice, y que anda en tinieblas, y no sabe dónde va, porque las tinieblas le han cegado. Mire, en Proverbios 4:19, eso lo voy a compartir aquí, 4:19 dice, el camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Es como que está haciendo referencia a eso, Juan. Dice, está en tiniebla y no sabe dónde va, no ve, está en tiniebla. Es como que todavía es impío, o sea, no conoce al Señor. Si aborrece a su hermano, no conoce al Señor. Eso es lo que está diciendo. ¿Ya? Sigamos. Dice, 12. Os escribo a vosotros, hijitos. Él está escribiendo este llamado, esta motivación que está haciendo Juan, ¿cierto? Este consejo de parte de Dios. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Bueno, yo les decía que tiene esa manera tan cariñosa de tratar Juan, ¿cierto? Pero la verdad, hijitos, todos nosotros somos hijitos, somos hijos de Dios. Somos sus hijos, ¿verdad? O sea, nos escribe a nosotros. Porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. O sea, hemos sido perdonados por el Señor. Esa tremenda misericordia y gracia que ha caído sobre nosotros, ¿verdad? Hemos sido perdonados. Dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Nosotros hemos sido perdonados por Cristo, ¿verdad? Por el nombre de Jesucristo. Cuando pedimos perdón al Señor, también cuando pecamos y todo eso que hemos visto anteriormente, le pedimos perdón en el nombre del Señor Jesucristo, ¿ya? Hijitos, todos somos hijitos. Todos somos hijitos, ¿ya? Somos hijos. Y qué lindo cómo nos trata el apóstol Juan, ¿verdad? Como un anciano cariñoso. Él tiene el rasgo del amor, él tiene comunión con Dios, él ama a los hermanos, ama a la iglesia. Ese es el trato de amor que tiene con su iglesia, con la iglesia de Cristo. Amén. Verso 13 dice, os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Mire, lo voy a repetir de nuevo. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Padres espirituales. Primero, ¿cierto? Nos dijo, os escribo a vosotros, hijitos. Todos entramos en ese término, en esa forma, ¿cierto? Ser hijos, hijitos de Dios, dependientes de Dios. ¿Ya?
hijitos. Pero después le habla a los padres. Los padres son una medida un poco más alta, ¿ya? Los padres son los que han caminado más tiempo con el Señor. Los padres son los que tienen otra visión de Dios. Ya no son como niños, no son como jóvenes, son padres, tienen la marca de haber caminado con Dios, tienen un trato diferente. Los padres están comprometidos con la obra. Los padres están comprometidos con Cristo. Los padres tratan de servir. Los padres tienen una relación íntima con Dios, que no cualquier cosa los mueve. Ya no son hermanos que pueden sentirse, por ejemplo, si no los saludan, o si el mensaje fue como que alguien le contó al pastor lo que le estaban diciendo y se molestan y se pueden ir. No, tienen otra medida. Y yo encontré una palabra para eso, miren, con respecto a los padres. Y esa palabra está en Hebreos 5:14. Vamos a ver lo que dice Hebreos 5:14. Esta es la medida de un padre, ¿ya? La que voy a leerles. Voy a tratar de explicársela. ¿Ya? Hebreos 5:14. Miren lo que dice aquí. Dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. ¿Ya? O sea, está hablando de que está hablando del alimento sólido, o sea, una palabra más profunda, no es un mensaje así que se entienda a la rápida, sino que es un mensaje que es como más profundo. Estas personas que son más maduras, ¿ya? Dice que tienen ejercitados los sentidos en el discernimiento, o sea, son gente que ejercitado los sentidos. Los sentidos son los sentidos. Los oídos, los ojos, los sentidos. Ejercitados en hacer lo correcto. Que se cuidan de lo que escuchan, que se cuidan de lo que ven, que se cuidan de lo que hacen. O sea, han ejercitado sus sentidos para el bien. Eso habla de una madurez, habla de otra medida espiritual, ¿ya? No me quiero alargar mucho, así que ya, esos son los padres, los que llevan más tiempo con Dios, los que tienen otra visión de Dios, ¿ya? Dice que le escribe a los padres, dice, os escribo a vosotros padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Mire qué interesante. Yo estaba leyendo ahí... estaba leyendo el 12. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestro pecado... Sí, no, está bien. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Después le escribe a los jóvenes. Los jóvenes no son niños ni son padres. Están como en el intermedio. Pero dice que los jóvenes han vencido al maligno. Los jóvenes son los que tienen la vitalidad, amada. Son los comprometidos, son los que van a todas, son los que no se cansan. También es una medida espiritual. Ya no han alcanzado la madurez de un padre espiritual, pero no son niños tampoco. Entonces están ahí trabajando, son los que más ponen el hombro ahí, los que tienen la fuerza, la vitalidad. Han vencido al maligno, dice, o sea, son como soldados. Son así como que están preparados para estar en la primera línea, como se usa tanto ese término ahora, ¿ya? Entonces le escribe a los padres, le escribe a los jóvenes. Y después dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Vuelve al término hijito, o sea, los que dependemos del Señor, los que necesitamos ser guiados, los hijitos de Dios. Amén. Vuelve a repetir en el 14, os escribo a vosotros padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Ven, una relación más estrecha, más profunda con Dios. Una relación de tiempo, amadas. La madurez la da el tiempo y las experiencias que podamos tener con el Señor. No hay otra forma de madurar. Vivir momentos malos y momentos buenos con Dios.
Eso nos hace madurar, nos hace crecer y nos lleva a ser padres espirituales. Padres para acoger a otros, para entender a otros, porque ya hemos vivido las experiencias, pero las hemos vivido con Dios. Es otro tipo de paternidad, ¿ya? No es que se llegue anciano por llegar anciano. No todos los ancianos son sabios, por decirlo, pero oh, qué maravillosos los que tienen la sabiduría de Dios, amada. Son una riqueza, son una riqueza. Sigue, os escribo a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. O sea, los guerreros, los que están ahí, los que se ponen las pilas, los que van a todas, lo que es parte de ser jóvenes fuertes, digamos, ¿no? ¿Se han dado cuenta ustedes que los jóvenes son así como defienden la causa? Qué triste que a veces son malas causas. Por eso los jóvenes están metidos en la protección a los animales y van para allá y están metidos en las protestas y van para acá porque tienen el ímpetu, tienen la fuerza, quieren estar ahí. Pero benditos los jóvenes en Cristo, amadas, porque ellos mueven la iglesia. Y no estoy hablando de edad, estoy hablando de una condición espiritual. No son niños, tampoco son padres, pero están ahí comprometidos, han entendido el Evangelio y sirven a la obra de Cristo. ¿Ya? De esos jóvenes está hablando. Han vencido al maligno. Ya, y hasta ahí lo vamos a dejar, porque lo otro es profundo, lo que viene a continuación. Amadas, podemos definirnos en cualquiera de estos grupos, ¿verdad? En alguno de estos grupos. En el primero estamos todos somos hijitos. Dependemos de Dios totalmente para ser guiados, para ser aconsejados. Dependemos de Dios en todos los aspectos. Somos sus hijos, amadas. Somos sus hijas, benditas. Bendita esa verdad que le pertenecemos, que Él es nuestro Padre, que es nuestro papito que está con nosotras, que nos mostrará el camino por donde debemos andar, dice la Escritura. Que seamos también jóvenes ahí, que nos esforcemos en el Señor, que seamos así, aguerridas, venzamos los obstáculos en el Señor para llegar a ser padres. En este caso, madres espirituales, madres que puedan dar consejo a otras mujeres, a otras jóvenes, madres que sean de bendición dentro del cuerpo de Cristo. Amén. A esta persona se está refiriendo Juan y más adelante nos va a dar una exhortación al respecto. Les bendigo, mis amadas, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.